Listo, una vez definida esta security definition para poder establecer el mecanismo de seguridad o el esquema de seguridad, vamos a seguir con la definición ahora sí de mis operaciones. Recordemos que dijimos que una vez que establecemos la información, la metadata de mi API, en este caso el nombre del API, el título, la versión, qué versión de Swagger estoy utilizando, en este caso la 2.0, el security definition. Ahora sí vamos a poner las operaciones que son muy importantes. ¿Qué quiere decir de las operaciones? ¿Qué voy a exponer en mi API? ¿Qué operación hacia recursos voy a hacer? La creación, la eliminación, la actualización o la ejecución de un proceso. O por ejemplo, la invocación de un servicio que va a lanzar otros procesos, ¿no? Entonces es muy importante definir estos paths, que como ya lo había mencionado, son muy diferentes a mi base path, que representa el nombre de mi API y el principal recurso. Entonces ahora vamos a poner lo siguiente, y es muy importante porque aquí ya estamos definiendo un tag llamado path, y en este path básicamente tiene diferentes propiedades, las cuales nosotros le vamos a poner diferentes nombres. El verbo, propiedades como summary description, los parámetros, respuestas y códigos HTTP, así como definitions y estructuras que me van a ayudar a representar cada una de estos paths. Pero vamos a ir paso a paso. Primeramente entonces defino una propiedad llamada path. En este path vamos a definir cada uno, como su nombre lo dice, nuestros diferentes endpoints. Es muy importante ver aquí que dice diagonal nada más. ¿Por qué dice diagonal? Porque mi recurso principal básicamente fue mi base path. Si recordamos, ya habíamos mencionado que en este caso clientes es el recurso principal, la API es la de clientes y también clientes es el recurso principal a exponer. Por lo cual entonces queda clientes versión 1 diagonal. Por lo cual esta diagonal, ¿qué quiere decir? Quiero hacer un post, o sea, una creación hacia el recurso de clientes. Recurso que ya hemos visto que está versionado, está en su versión 1. Entonces, por lo cual, por eso dice diagonal. Vamos a ver muchos ejemplos en muchos sitios que aquí normalmente lo que están haciendo es ponerle clientes en su versión 1 o posiblemente nada más clientes, ¿vale? Pero nosotros estamos usando como estándar que en el base path estamos poniendo el recurso principal, el nombre del API, el recurso al cual vamos a estar accediendo y haciendo las diferentes operaciones. Por lo cual nosotros por ello le estamos poniendo diagonal, porque se tomaría desde base path. Clientes en su versión 1, diagonal. Cuando yo le haga un post hacia clientes, en su versión 1, voy a hacer una creación. Y aquí es donde ya voy a especificar cada uno de los verbos. En este caso yo le estoy poniendo post. Post me sirve para crear elementos, para crear recursos al cual yo le estoy haciendo una petición acá. Entonces estoy definiendo el path es diagonal, el verbo es post y le voy a poner un summary para poner una breve descripción. También nos sirve para a veces poner algún identificador que nos sirva. Después vamos a ver cómo se va esto a publicar en un developer portal, pero también nos serviría para poner una descripción de la operación que nos pueda servir para leer este Swagger. Imaginemos que tengamos un sistema donde leemos estas especificaciones y realmente podremos aquí poner el nombre de la operación, ¿no? Alta cliente, ¿no? Pero en la descripción sí podremos poner algo más descriptivo, pero tampoco muy largo. Realmente que represente una descripción corta y que realmente nos dé pues una breve introducción a lo que realmente hace la operación. Posteriormente del summary description vamos a ver los parámetros y son muy importantes, depende de la operación. Si es una operación de tipo post de creación, esto normalmente va a viajar en el body, o sea, en el cuerpo de la petición. Por lo cual varía mucho cuando es un get y se parece mucho cuando es una actualización, o sea, un put. Entonces por ahora vamos a poner post, parámetros de entrada, que aquí estamos indicando
Esto es un parámetro de entrada, es un int que va a venir en el body. Le estamos poniendo un identificador a ese parámetro de entrada. En este caso le estamos poniendo datos de entrada del cliente. Le estamos indicando si es requerido. Aquí tú puedes decir, ok, yo quiero que sea requerido todo el objeto de entrada. Y posiblemente podemos delimitar qué atributo posiblemente pueda ser requerido. Por ahora decimos todo este objeto es requerido. Posteriormente también definimos los esquemas. Y este esquema hace referencia a un definition. Y los definition nos van a servir para definir todas esas estructuras de los objetos que nos van a servir tanto como para entradas como para salidas. Ahorita lo vamos a ver. Entonces ya definí la operación a través de un path. En este caso le puse diagonal porque ya estamos accediendo directamente al recurso en su versión 1. Posteriormente hacemos un post que es de creación. Y definimos los parámetros de entrada. En este caso decimos que los parámetros de entrada va a ser via un definition. Y este parámetro de entrada o esta definición se llama cliente input. Ahorita vamos a ir a verla y a describirla. Posteriormente tenemos la respuesta, los responses. Y en este caso le estamos definiendo 201 para created. Recordemos que cuando es una creación debemos de decir un 201 HTTP código para representar que se creó una entidad. En este caso añadimos también una descripción donde decimos creación exitosa de un cliente. Y también le hacemos referencia a un esquema y usamos un esquema de tipo arreglo. Y en este caso definimos que este arreglo tiene ítems. Y estos ítems acceden a una definition, igual a una definición de un objeto que se llama cliente banco response. Es también importante definir cada uno de estas definiciones con un formato estándar. En este caso nosotros estamos poniendo cliente banco response. Indicamos que ese es el response del cliente de banco. También posteriormente hacemos no nada más tenemos el Happy Path. Ok, nada más que regrese 201 de que fue exitoso la creación y ya. Sino que también definimos los diferentes códigos HTTP. ¿Qué pasaría si se produce un bad request? O sea, ya exactamente la validación que haría el backend de, ¿sabes qué? Los parámetros de entrada no están bien definidos, no están cargados los objetos correctamente, por lo cual se produciría una entrada incorrecta y el esquema lo hacemos referencia a un definition llamado error response 400. Y sería muy similar para el 500, que sería la representación de un internal server error, un error inesperado lo describimos. Y el esquema de referencia le ponemos en la definición error response 500. Entonces, básicamente mi operación define el path, porque posiblemente sí pueda haber, no es una regla específica de que aquí quede diagonal. Mucho depende de la operación. Aquí digo, ok, estoy creando un cliente, entonces cliente es versión 1 diagonal. Pero si por ejemplo estoy haciendo una unificación, entonces siguiendo el estándar le pondría unificaciones, ¿no? Debe ser un sustantivo y debe ser en plural. Sí podría tener algo así, pero realmente quedaría diagonal clientes, diagonal versión 1, diagonal unificaciones. Entonces los paths los debemos de leer de derecha a izquierda. Podríamos decir entonces unificaciones de clientes en su versión 1. Entonces esto básicamente el versionamiento es para llevar el versionamiento de los recursos, pero realmente mis paths debo de leerlos de derecha a izquierda que me hagan sentido y que lleven jerarquía como los paths que ya habíamos mencionado o los recursos en capítulos anteriores. Volviendo a cómo debe estar, porque yo quiero hacer operaciones sobre clientes, nada más le dejo diagonal, porque digo clientes diagonal y aquí hago la alta, vía un post. Mis parámetros de entrada, que lo defino como requeridos, le pongo una breve descripción y le digo que son in y que van a ser en el body, que van a llegar en el body de la petición. Y que también las respuestas, tanto para mi escenario de éxito, voy a tener varios definitions. Por ejemplo, este definition de cliente banco response, luego error response 400 y error response 500. Con ello, yo estoy definiendo mis diferentes escenarios, tanto de éxito como mis escenarios, pues en este caso de validaciones, por ejemplo, de bad requests, de datos incorrectos, así como en un escenario de qué pasaría si truena mi backend y se produce un internal server error. Para cada uno de mis endpoints, entonces necesito definir toda esta metodología. Básicamente se resume en verbo
HTTP que voy a utilizar para realizar la operación, path que define la operación que quiero hacer, los parámetros si es necesario, los parámetros en este caso de entrada y las diferentes respuestas que se pueden producir, tanto de éxito o reglas o excepciones que pueden ocurrir. Aquí lo que nos faltó definir nada más son estos definition, tanto para los parámetros de entrada como para las diferentes respuestas, ¿no? Y estos básicamente pueden ir en cualquier lugar y están definidos por la siguiente estructura. En este caso, yo ya estoy poniendo los definitions. En este caso queda definitions. Básicamente es un objeto llamado definition, el cual va a tener los diferentes objetos que yo quiero representar. Si recordamos, dijimos que este definition se llama cliente input. Lo voy a buscar con control F vía Visual Studio Code. Voy a poner cliente input. Si yo busco este definition, ya lo encontré aquí, se llama cliente input, y estoy indicando, es de tipo objeto, porque básicamente yo voy a recibir un objeto de entrada. Si fuera una operación de tipo get o un delete, realmente los parámetros vendrían como query parameters, o sea, en la URI de mi petición. En este caso yo estoy indicando que va a llegar un objeto, pero en el cuerpo, en el payload de entrada hacia esta petición. Posteriormente vamos a ver cómo interactuar con estos parámetros. Entonces esta definición realmente se llama cliente input, que es de tipo objeto y le define un conjunto de propiedades. Básicamente entonces estas propiedades definen este objeto. Con control shift más podemos hacer acercamientos o hacer zoom de mi código de Visual Studio Code, y con control menos podríamos hacer el retroceso, igual con control más para poder acercar. En este caso voy a acercarme un poco más para que realmente se vea la definición. Entonces estoy haciendo la definición. Digo, es de tipo objeto con las siguientes propiedades, y las propiedades son nombre, apellido paterno, apellido materno, edad, RFC, email, dirección, código postal, referencias, género. Cada una de estas propiedades, aquí la pregunta y es ¿de dónde yo saqué estas propiedades? Pues básicamente nacieron de la definición de mi contrato. ¿Qué datos necesito para dar de alta un cliente de Banco Poder? Pues todos estos, y eso básicamente me lo va a definir mi requerimiento que me pongan para poder desarrollar esta API. En este caso yo definí esos atributos como esenciales o requeridos para poder darte un cliente. Pero cuando ustedes estén creando unas APIs, es necesario definir todos los atributos que definan las operaciones hacia los recursos para la creación de un crédito, de un empleado, de una cuenta, de una tarjeta, o realmente el API que se quiera exponer. En este caso yo le puse todas estas propiedades porque son las propiedades que para mí representan lo suficientes para dar de alta a un cliente. Entonces, muy importante que le definimos el tipo del objeto. En este caso es cliente input, que es de objeto, y cada una de esas propiedades. En este caso el nombre, también le podemos indicar el tipo, en este caso de string. Le ponemos una descripción y con ello estamos realmente documentando mi contrato, mi especificación. Con esto, básicamente cuando yo se lo pase a alguien, a un consumidor, a mi cliente, sabrá qué representa cada uno de mis atributos, por lo cual mi contrato se está autodescribiendo de una forma muy general y muy específica. Entonces yo aquí le pongo, ¿sabes qué? El nombre es de tipo string, la descripción es el nombre del cliente, y le puedo poner un ejemplo, en este caso se llama Yaridel. También podemos ponerle el apellido paterno, y por cada una de las propiedades yo podría estar haciendo la descripción, el tipo y poniéndole un ejemplo. En este caso el apellido paterno es Arzate, el apellido paterno es Landa, y igual estoy especificando cada uno de los tipos. La edad, le estoy diciendo, ¿sabes qué? Es la edad actual del cliente, para que el que lea este contrato sepa que es la edad actual del cliente y no, por ejemplo, la edad a una fecha en específico, ¿no? Sino la edad del cliente respecto a su fecha de nacimiento. Después su RFC actualizado del cliente debe ser el más reciente, dependiendo de su situación. El email, en este caso le pongo correo electrónico más reciente del cliente, por si puede
que tenga varios correos electrónicos, su dirección, la dirección actual del cliente. En este caso yo le pongo calle Esperanza, 10 de abril, Temisco, Morelos. También le estoy poniendo su código postal, que es el código postal actual del domicilio. Si imaginemos que el cliente vive en otro domicilio, yo le estoy poniendo, o se cambió de ciudad, le estoy poniendo el código postal del domicilio, que realmente comprueba con algunos documentos que lleguen cuando esté haciendo el proceso del alta de cliente en Banco Poder. También le estoy poniendo las referencias, en este caso referencia del domicilio registrado, para saber exactamente dónde está ubicado este cliente. En este caso le puse frente a la base de camiones los Pepes, y también el género, básicamente la orientación sexual de los clientes. Y como ejemplo le estoy poniendo femenino. Cada una de mis propiedades van a definir mi objeto de entrada, que ya vimos en la parte superior, en donde yo estaba diciendo, ¿sabes qué? Para la operación post vamos a definir que el body de entrada, de los parámetros de entrada, sea un cliente input. Y esto a través de un definition, o sea, de un objeto que yo estuve definiendo, en el cual ya vimos que es la representación de cada una de estas propiedades. Básicamente un objeto. Eso va a ocurrir también para cada respuesta para mi escenario, tanto de éxito como para mis escenarios 400 y 500, que es escenario 400 bad request y 500 un internal server error o error inesperado. Entonces aquí también, cuando se produce una respuesta 201, o sea, created, y aquí es muy importante definir que no estoy definiendo que es 200, que es de OK, dependiendo de cada operación, si es created 201, si es un get 200, si es un put 200, si no está la entidad 404 not found, y así sucesivamente. Pero yo les recomiendo no utilizar más de 10 códigos HTTP, porque hay muchos códigos HTTP que representan muchas operaciones y que son importantes, pero tener más de 10 códigos HTTP a veces se vuelve inmantenible, y tener una documentación extensa para cada escenario, mejor acotarlo a 10 códigos HTTP para tener un mejor control y no tengamos n posibles escenarios los cuales estemos definiendo cada una de estos response que puede suceder, ¿no? Básicamente posterior veremos que también podría ocasionarse un 401, un authorized, pero eso ya va a ser por nuestro esquema de seguridad que vamos a implementar. Por ahora vamos a poner la respuesta como 201 HTTP y le vamos a indicar una descripción, creación del cliente exitosa. Y ya habíamos visto que también esto hace referencia a un definition llamado cliente banco response. Si yo busco este definition igual con Visual Studio Code con control F, vamos a encontrar otra definición. Vamos a regresar a la primera, y básicamente es primero definitions, y después voy a hacer un enter con tabulación, y de ahí van a ser cada una de mis definitions. Cada una de mis propiedades también las voy tabulando y les voy a poniendo una estructura que sea comprensible. Cualquier falla en la definición de este contrato no se va a crear una visualización correcta de este contrato, así que les recomiendo que lo vayan escribiendo poco a poco, y básicamente esto va a ser de una forma muy rápida, se pueden escribir. Yo les recomiendo que escribir un contrato Swagger a mano desde cero se van a llevar mucho tiempo en hacerlo. Yo les recomiendo agarrar un template y simplemente modificar las operaciones que ustedes quieran, poniéndole los paths que ustedes necesiten, los verbos HTTP que necesiten, y cada uno de los definition que vayan a representar cada una de las operaciones, pero hacerlo paso por paso, tab por tab, enter por enter. Se van a tardar mucho tiempo, y aquí lo que nosotros queremos es agilidad para formular un contrato, y que posteriormente pues mi cliente, a través de una estrategia como de API First Development, yo pueda exponer la API de una forma muy rápida, por lo cual entonces no les recomiendo que lo escriban letra por letra, paso por paso. Sí que se documenten en la página oficial de Swagger para ver qué sirve cada tag, pero no escribirlo paso a paso. Entonces aquí en los response hacemos referencia a cliente banco response. Si lo buscamos, que era la acción que estábamos haciendo, vamos a ver que también es un objeto. Definimos, ¿sabes qué? Se llama cliente banco response de tipo object, y tiene las siguientes propiedades, que básicamente responde una propiedad llamada mensaje, una propiedad llamada código y otra propiedad llamada detalles. Si se dan cuenta, también estamos definiendo como un estándar para las respuestas en escenarios de éxito, que básicamente un mensaje, ¿qué pasó? La descripción, básicamente, el cliente se ha creado exitosamente. Bien, la operación.
código de operación para trazabilidad. Aquí es muy importante que a veces nos pasa que cuando nosotros invocamos un backend, este backend orquesta la llamada a muchos servicios y puede que alguno de esos servicios falle, por lo cual si yo no sé traquear o yo no llevo la trazabilidad de cada una de esas peticiones, cuando responda no sabré qué habrá pasado o no voy a saber cuál es el servicio que falló. Yo le recomendaría que lleven la trazabilidad con códigos IDs. Entonces esos IDs, ok, si me regresa -1, el primer servicio no funcionó. El primer servicio que invoqué, el servicio de ir a buscar ese cliente, a ver si yo ya lo tenía registrado. Pero también puedo ir a validar que no esté en alguna lista de que lo tienen como un cliente peligroso. O que yo voy a un servicio a que me valide si es una persona que no tiene antecedentes penales. Entonces voy yendo a los diferentes servicios y voy a ir traqueando cada una de estas llamadas. Y cuando se produzca algún error en alguna, voy a regresar, ok, cuando llamé al servicio 3 falló, respondo, pero digo 3, o digo -3, o el código que ustedes quieran representar, pero para llevar esa trazabilidad de invocación. Normalmente luego ocurre que en los microservicios no puedo llevar esa trazabilidad exacta porque los microservicios se llaman entre sí, ya sea por HTTP o por mensajería, y es muy importante entonces llevar un tracking que les pueda servir para la ejecución de cada uno de estos endpoints ya en modo backend. Entonces esta propiedad representa ese código de operación para la trazabilidad. Y después tenemos un objeto llamado detalles. Y aquí es muy importante algo que no habíamos visto y que es la primera vez que lo vamos a observar. Yo podría definir un objeto que se llama cliente backend response. Estas son propiedades de este objeto, pero también en la propiedad de detalles yo le estoy diciendo, los anteriores fueron string, pero también podría ser de tipo object. Vemos que ahora esta propiedad llamada detalles ahora es un objeto. Entonces son objetos compuestos. Es un objeto base llamado cliente backend response que tiene una propiedad de tipo objeto. Tiene dos propiedades string y tiene una propiedad objeto. Y es la que vamos a ver a continuación. Y esa también entonces con un ref y le puedo apuntar a un definition. Entonces yo digo, ok, el detalle es la descripción de la creación del cliente. Está en un definition y está en un objeto llamado cliente input 2. Si yo busco este objeto a través de control F, voy a ver que se invoca en diferentes lugares. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo hacer reutilización de esas estructuras en diferentes endpoints. Por ahora a mí me interesa buscar la definición y aquí está, cliente input 2. Y aquí es donde ahora digo, ok, una vez que ya se creó el cliente por acá, que yo lo estoy invocando en el post y en este response lo voy a buscar y me dice que la definición me regresa mensaje, código, detalles, donde detalles es un objeto y ese objeto se llama cliente input 2 y que ese se puede reutilizar en diferentes respuestas. Y aquí veo la definición, es otro objeto totalmente diferente que se llama cliente input 2, en donde también es de tipo objeto y tiene propiedades, en donde ya tiene el ID del cliente, el nombre, el apellido paterno, el materno, la edad, el RFC, que si nos damos cuenta es el mismo que yo utilicé para dar de alta un cliente, pero de una forma variada. Básicamente tiene una variación, porque yo en el primero yo lo llamé cliente input, ¿vale? La diferencia es que este objeto no tiene un ID, empieza con el nombre, apellido paterno, apellido materno. Y están de acuerdo que cuando generamos un cliente seguramente se le generó un ID que representa una llave única hacia ese cliente. Por lo cual entonces yo estoy creando este objeto llamado cliente input 2, en donde ya le estoy poniendo una propiedad ID cliente. Entonces básicamente es el mismo objeto pero con una nueva propiedad que obviamente en la respuesta de una vez que creo el cliente me va a devolver el cliente creado, si es que quiero representar ese objeto completamente. Podría haber dicho código, mensaje, operación exitosa y se acabó. En este caso yo quiero representar la entidad que se acaba de crear. En este caso yo le digo, dame el ID del cliente, que es el ID del cliente generado hacia el cliente, el nombre y cada una de las propiedades que ya vimos que básicamente serían los mismos datos de entrada. Ahora, ¿qué pasa si yo esta especificación donde ya hice el post,
ya hice el escenario de éxito 201, ya hice el 400, que ahorita lo vamos a ver, y el 500. Yo quisiera ver la representación de cómo va mi contrato de interfaz. Ahorita lo vamos a ver. Regresando a la parte del cliente response, vamos a ver que respondía a mensaje, código y detalles. Y que ese detalle hacía referencia a cliente input 2, donde ya regresaba un nuevo atributo que era el ID de cliente. Pero ¿qué pasa para mi escenario ahora de error? Mi escenario bad request o de datos incorrectos de entrada. Igual apunto a un definition y básicamente accedo a un error response 404. Si yo lo busco, vamos a ver con control F en Visual Studio Code, vamos a ver la definición. Entonces yo tengo varias propiedades, es de tipo objeto, tengo una propiedad código, mensaje, información y tracking. El código igual, es el código del error que sucedió. Y yo también estoy poniéndolo como un example y es de tipo string, que es 400, el HTTP, punto nombre del API, punto código de trazabilidad, que ya lo habíamos mencionado, que nos sirve para llevar el tracking de ejecución dentro de nuestra API backend. Después, el mensaje, ¿qué ocurrió? Los datos del cliente contienen caracteres inválidos y básicamente la descripción del error igual es de string. Después, información de cómo corregir o validar este error o poder replicarlo nuevamente. Entonces me dice el example, debes de introducir los datos correctamente. Y el tracking, que es el número de rastreo de la operación. También nos pasa de que necesitamos llevar un rastreo de las operaciones o transacciones que se están consumiendo o ejecutando, por lo cual esta propiedad me serviría para que una vez que se produzca el error me diga el ID o el número de rastreo de esa operación, que me serviría para trazar posiblemente dónde se ocasionó este error, ¿vale? Entonces tenemos nuestro escenario 400 y también nuestro response 500. Vemos que aquí también definimos nuestro escenario de un error inesperado. En este caso, error response 500. Si buscamos este definition, nosotros vamos a esta parte, en la línea 216, y vemos que también es de tipo objeto, que de igual tenemos la misma estructura que un 400. ¿Y qué quiere decir esto? Y esto es muy importante. Estamos definiendo un estándar para mis errores, en este caso para mis 400, para mis 500, en un momento 404 y otros que quiera manejar. Estoy definiendo un estándar de propiedades. Ahorita ya con el visualizador de Swagger vamos a verlo un poco más claro. Pero igual tenemos código, mensaje, información y tracking. Propiedades que ya las describimos y sabemos que nos sirve para saber qué pasó con el mensaje, la información de por qué pasó y cómo lo puedo corregir y el tracking de la operación para llevar pues la trazabilidad de ejecución. Ahora, una vez que yo definí la primera operación de mi contrato de interfaz, en este caso que es una creación de un cliente vía POST, que es la alta del cliente y que estoy teniendo parámetros de entrada, vía un definition que es un objeto y que tenemos las diferentes respuestas, estamos definiendo los códigos HTTP indicados para cada operación y hacemos definitions de response tanto de éxito como de los diferentes de error. Pero ahora, ¿cómo se visualiza esto? Ese YAML sí se puede interpretar como mi contrato, pero me gustaría verlo de una forma mejor. Entonces con Control Shift P yo voy a poder visualizar con el preview de Swagger cómo está quedando este contrato de interfaz y esto me va a ayudar bastante. Entonces vamos a visualizar cómo se ve. Vamos vamos a reducir un poco la pantalla del lado izquierdo. Y ahora sí, si subo a la definición de mi API, veremos que en el principio estuvimos definiendo, ok, la versión de Swagger, el nombre del API, la versión del API, alguna descripción, el host, el esquema, el basepath, el esquema de seguridad, así como mi primera operación que es la creación de un cliente con sus entradas y sus diferentes salidas, tanto de éxito como error. ¿Cómo quedó? ¿Cómo se visualiza esto que escribimos en un formato YAML y con una especificación Swagger? Se ve de esta forma. Nos dice que el API se llama API de cliente del Banco Poder en su versión 0.01, que básicamente estamos viendo esto. Y nos muestra la base URL, en donde vemos www.bancopoder.com/clientes versión 1, donde mi API es la API de clientes, es el recurso de clientes y lo estoy poniendo en su versión 1 para versionar ya los recursos. También ya estoy poniendo la descripción de mi API.
API para poder realizar la captación de nuevos clientes de Banco Poder. También estoy estableciendo el esquema de seguridad. En este caso, el esquema es HTTPS. Y le estoy indicando el esquema, que en este caso es un bearer token que va a viajar en el header en la propiedad authorization. Si yo le doy de hecho clic aquí en el de authorize, me va a aparecer pues básicamente que yo le debo pasar un bearer token y que básicamente puede ser esto y que esto va en el header. Nos documenta de una forma más visual cómo se va a ver y cómo se va a consumir en un momento pues mi API, ¿no?, de clientes. Aquí yo voy a poner mi token, puedo expresarle un token que básicamente aquí voy a copiar el que ponemos de ejemplo y pues ya en este caso va a estar autorizada, ¿no? Y obviamente puedo hacer un logout. Posteriormente ya voy a ver mi operación, en este caso la alta de cliente. Si nos damos cuenta, en esta alta de cliente yo le puedo dar clic aquí y me puede dar toda la visualización y más descripción que vamos a ver en la especificación. Una vez que ya pasó toda la definición de seguridad, ya voy a mostrar este path, que básicamente es un post, y aquí me representa que es un post diagonal. ¿Por qué? Porque realmente nosotros estamos haciendo un post a clientes en su versión 1 diagonal, y aquí vemos que es un post y que la operación es la alta de cliente. Realmente entonces estás tomando el summary para mostrarlo de esta parte, y en esta sección muestra la descripción. Entonces muy importante que aquí realmente diga la operación alta de cliente, y aquí yo le puedo añadir una descripción que no sea tan larga. Posteriormente ya vienen los parámetros, que serían estos que estuvimos definiendo aquí. En este caso le indicamos que sean de tipo body, o sea que vienen en el payload de la petición y que son requeridos, y que la definición están dada un definition, en este caso llamada cliente input. Pero eso, ¿cómo se visualiza? ¿Cómo se ve? Vemos que nos pone la descripción datos de entrada del cliente que es requerido, y nos muestra ya una definición de cómo vamos a pasarle un payload o un request de entrada hacia nuestra API, y eso nos ayuda bastante a comprender de cómo consumirla. Básicamente aquí nos dice las propiedades que ya habíamos descrito: nombre, apellido, paterno, edad, RFC, email, dirección, código postal, referencias, el género, pero un formato ya JSON, como realmente en nuestro archivo XML estaba definido pues básicamente una estructura YAML, pero aquí ya se hace la representación y ya me lo estructura en un JSON de entrada, que es el que llegaría como entrada a cuando yo trate de crear un cliente. Aquí nos indica que ya es de application JSON el content type que voy a utilizar. Posteriormente me describe la respuesta, los response que ya habíamos descrito en esta sección, en donde indicamos 201 de creación, 400 y 500. Igual aquí me está diciendo, ¿sabes qué? Cuando se produzca un 201, que sería la creación exitosa de un cliente, como lo estamos indicando del lado izquierdo, creación exitosa de un cliente, me va a decir la estructura que me va a responder. Básicamente la estructura es la siguiente: me va a devolver un objeto JSON, el cual defina el cliente se ha creado exitosamente, el código 201, que en este caso estoy utilizando el mismo HTTP en vez de tener uno de trazabilidad. Esto es mucho la necesidad que se tenga. Y después el objeto detalles. Recordaremos que el objeto detalles hacía referencia a otro objeto, que básicamente me devolvía el ID del cliente y todos sus datos de creación del cliente. En este caso Yaridel, Arsate, Landa, 25 años, su CURP, su RFC, su mail, su dirección, código postal, referencias y su género. Básicamente con todo esto me va a responder cuando yo trate de crear un cliente, que sería me va a responder el cliente se ha creado exitosamente con todos los datos que entraron en el body de la petición, pero que ahora me está poniendo el ID del cliente que se acaba de crear. Pero ¿qué pasaría ahora con un escenario 400? Me dice entrada incorrecta, que es lo que ya describimos acá. Entrada incorrecta, y que hice una definición vía un objeto, que básicamente es código, mensaje, información y tracking, que ya también es un JSON, que es el que me respondería cuando se produzca un bad request o entrada incorrecta. En este caso el estándar dijimos que era código, donde va a tener el código HTTP, nombre del API y el el ID de la trazabilidad, para que yo, si ocurrió un error, me dé el ID de la trazabilidad de más o menos dónde ocurrió el error.
El mensaje, los datos del cliente contienen caracteres inválidos, que si se dan cuenta, eso lo veíamos en un formato YAML y pues en una definición de un objeto. Aquí ya lo vemos en una estructura JSON, como si realmente así en un momento me va a responder el backend de esta forma. Y después tengo información, debes de introducir correctamente los datos, y el tracking, que es un número que me va a ayudar a tener la trazabilidad de esta petición. Y en un 500 pues tener error, me indica error inesperado. Igual, como les dije, seguimos un estándar, mantenemos las mismas propiedades, el mismo estándar del contrato de respuesta, obviamente con datos diferentes. Aquí me dice que es un 500, el nombre del API es un 1200 cuando se cae algún servicio que no responde, o sea, un internal server error o la base de datos. Obviamente necesitamos controlar ese error para poder responder de una forma específica y con este formato. Posteriormente veremos que estos backend services vamos a construirlos con Spring Boot y vamos a básicamente implementar algunos handlers para poder lanzar estas estructuras ya correctas, esa definición de contrato de interfaz, pero ya posteriores capítulos. Entonces igual definimos un mensaje, error al realizar la operación, información, ocurrió un error inesperado, favor de intentar nuevamente, y el tracking de la operación que nos va a servir para llevar la trazabilidad. Entonces ya estamos definiendo cada una de las operaciones, y también en este caso YAML Swagger nos pone toda la definición tanto de los parámetros de entrada. Las respuestas también nos indican esta parte el escenario de éxito, la creación. En este caso un bad request de parámetros inválidos y un 500 de un internal server error. Entonces nos ayuda bastante a que hagamos la especificación, porque con estas especificaciones vamos a hacer posteriormente nuestros backend services. Y esto también, una vez que tengamos este contrato, hagamos los mocks, me van a ayudar bastante para poder hacer de una forma muy rápida los mocks, porque aquí realmente yo tengo las respuestas. Una vez que se produzca un escenario de éxito me va a responder esto. Esto yo lo voy a meter en API Mocker y ya voy a tener la respuesta de un caso de éxito. Pero por ejemplo yo también tendría que armar el caso del API Mocker, o sea de mi mock, cuando también me responde un escenario de éxito. Y aquí sería un 500, un 400. Pero ya tengo las estructuras armadas para simplemente copiar y armar mis peticiones, que en los siguientes videos vamos a hablar y hacer cómo ahora generar un HTTP server para que me sirva como un servidor de mocks. Entonces, básicamente esta es nuestra especificación. Ahorita tiene una operación, ahorita vamos a integrar las demás operaciones para que veamos que también deben de fugir y verse los demás verbos HTTP, porque aquí realmente no todo lo vamos a hacer con una operación de tipo POST y no todo siempre es igual, ¿no? Entonces, una vez que ya vimos este contrato de interfaz, estamos cumpliendo con el primero de mis requerimientos. Contract first, primeramente el contrato. Antes de desarrollar el backend, antes de crear cualquier cosa, estoy diseñando mi contrato de interfaz de una forma muy fácil, muy amigable, con mi visualizador. No estoy programando, estoy escribiendo una especificación en el cual trato que sea muy detallada para que mis desarrolladores entiendan qué van a consumir, cómo se van a hacer estas integraciones y cómo me va a estar respondiendo tanto en escenarios de éxito como escenarios de error, y también cómo le paso los parámetros, en qué formato y cómo es la estructura de los parámetros de entrada. Entonces, una vez que ya vimos cómo se representa con el visualizador de la extensión de Visual Studio Code, en este caso el preview de Swagger, vamos a cerrarlo y vamos a volver a mi especificación para poder hacer las diferentes operaciones que aún nos faltan. Porque ahorita solamente dimos de alta un cliente, pero ¿qué pasaría si lo quiero consultar? ¿Qué pasaría si lo quiero eliminar? ¿Qué pasaría si quiero hacer más operaciones que ahorita también es necesario que representemos, y que también vamos a reutilizar ciertas estructuras que ya vimos en este contrato, ¿no? Y para ello, posteriormente a esta definición, donde ya veíamos la operación POST, ahora vamos a poner la siguiente, a la altura del verbo POST, vamos a poner las siguientes operaciones que queramos crear, los siguientes endpoints, por lo cual a esta altura del POST voy a poner otras definiciones que ahorita las vamos a describir. Entonces vamos a subir a la primera operación de POST y vamos a ver la siguiente operación, que ahora va a ser un get.
Vamos a darle zoom a esta parte para que se visualice mejor. Y ahora el verbo es get. Ya vimos post, ahora es get. Y si nos damos cuenta, estamos utilizando el mismo path. ¿Qué quiere decir? Que todas estas operaciones se sobrecargan sobre el mismo path. Tenemos path diagonal, pero le estamos sobrecargando diferentes métodos. En este caso al principio vimos post, pero también le vamos a hacer get, put y delete. Esto a la altura de cada uno de los verbos. Si nosotros quisiéramos tener otros paths diferentes, tendremos que declararlos a la altura del primer path principal, no a la altura de los verbos. Si queremos sobrecargar este path, lo vamos a poner los diferentes verbos a la altura del primer verbo, en este caso de post. Por lo cual entonces vamos a poner el siguiente verbo siguiendo básicamente la indentación que me da post. En este caso ya estamos indicando get. Igual estamos poniendo búsqueda de clientes, algo muy sencillo. Y aquí en la descripción vamos a indicar algo, consulta de clientes de Banco Poder, ¿no? Para que no pensemos que estamos haciendo otra consulta a otro lugar. Y posteriormente los parámetros. ¿Cuál es la diferencia entre el post y el get? Que básicamente aquí están llegando de tipo igual. Son de entrada, pero en vez de decir de body, como el post, son de tipo query. Y le estamos diciendo que el name, pues básicamente es el ID del cliente de Banco Poder. Vamos a ponerle. Y en este caso le estamos poniendo una descripción. Es el ID único del cliente. Vamos a indicarle para como único. Vamos a dejar así. ID único del cliente. Es requerido, obviamente, porque estamos haciendo una consulta del cliente. Obviamente cuando hagamos los mocks vamos a poner, oye, ¿qué tal si consultas al cliente y no le pasas el ID del cliente? También podría suceder ese escenario. Y la idea es cubrir todos los escenarios con los mocks y posteriormente con las pruebas que vamos a utilizar. Entonces estamos indicando, es un get de operación, la descripción de la operación, y estamos indicando los parámetros de entrada. En este caso ya no son de tipo body, sino de tipo query. Y veremos otros ejemplos que también pueden ser de tipo path, pero eso lo veremos después. Y vamos a poner la descripción que es requerido y que el tipo de entrada es de string. Una vez que ya definí los parámetros, ahora vamos a indicar, ok, es los diferentes response, tanto para mi escenario de éxito como para mis diferentes escenarios, pues vamos a definir los definition, ¿no? Entonces digo, ok, las respuestas 200, consulta exitosa de un cliente, que es un arreglo y que los ítems de este arreglo son definitions. Definition ya vimos que son representaciones de objetos estructurados que queramos ejemplificar tanto como para entradas como para las diferentes salidas. Entonces veremos que en el escenario 200, que es un escenario de éxito, vamos a devolver client input 2, que si se dan cuenta, ese ya lo utilizamos en la respuesta del primer endpoint, que es la creación de un cliente. Vamos a recordarlo. Si nosotros hacemos una consulta de un cliente, vamos a responder en un escenario éxito un cliente input 2. Si lo buscamos con Visual Studio Code con control F, vamos a buscar la definición del objeto, y aquí vemos la definición del objeto, que básicamente ya la habíamos visto. Si ya estoy consultando un cliente es porque ya existe el cliente. Esa es la lógica, pero podría no existir. Por lo cual entonces devuelvo el ID del cliente, el nombre y todos los datos que ya vimos en la definición. Ahorita lo vamos a ver más fácil con el visualizador de Studio Code, de Visual Studio Code. Entonces me regresa ya una definición, un objeto de un cliente que estoy buscando. También, a la diferencia del post, que tengo un 404, y esto nos sirve para indicar un not found, no se encuentra el cliente. Vamos a buscar ahora esta definición, error response 404. Si yo busco la definición, ahora me dice, ok, igual siguiendo el estándar, código, mensaje, el ID que era el que yo estaba buscando y la descripción, ¿vale? Entonces seguimos el estándar de las estructuras cuando tengamos una validación de regla de negocio o algún error. Ahora, regresando a mi definición de la operación get, también tenemos los escenarios 400, que básicamente, si se dan cuenta, estoy reutilizando el definition del post.
Si buscamos hacia arriba, este definition ya lo había hecho en el 400 de mi post. Es por ello entonces que yo puedo reutilizar estas mismas definiciones pues, para mis diferentes endpoints, básicamente para acelerar la definición de mi contrato, y esto me va a ayudar porque al final represento lo mismo, indico lo mismo. Entonces mi 400 ya lo tengo aquí, igual mi 500, ¿no? Si yo busco la definición, veremos que va a ser muy similar. Para avanzar, vamos a ver que nuestro put es muy similar, que es otra de las operaciones que vamos a utilizar para poder hacer una afectación a mi API. Entonces ya tengo post para crear, get para consultar y ahora un put para poder hacer una actualización de mi recurso, en este caso de un cliente. Entonces veremos que igual le ponemos una descripción, un summary, un description, los parámetros, en este caso se parece mucho al post porque viaja en el request, viaja en el cuerpo de la petición, por lo cual entonces también en un put se manda en el body los datos que yo quiero actualizar. En este caso le digo que son requeridos y que el definition va a ser el cliente input 2. Obviamente ya tengo el ID, ya no es como el body que realmente lleva un objeto llamado cliente y no tenía el ID del cliente porque pues, no existía. Pero en este caso ya una actualización es porque el cliente existe. Por lo cual la definition de entrada, los parámetros de entrada son un cliente input 2. Si lo buscamos, recordemos que es el que tiene el ID del cliente. ¿Por qué? Pues porque ya se creó inicialmente. Entonces, básicamente tengo cliente input 2 y pues mis diferentes respuestas. La diferencia es un post que en la respuesta en código HTTP no es 201, sino es 200 de éxito. Igual, actualización exitosa de un cliente. Y ahora tengo otro definition que este sí no lo había utilizado. Dice cliente banco actualización response. Si yo busco este objeto con Visual Studio Code con control F, veremos que tiene diferentes propiedades. Dice mensaje, código, detalles. Donde detalles ya vemos otra vez que está reutilizando cliente input 2, que básicamente es todo el objeto que utilicé para hacer el update. Pero la diferencia es que el mensaje dice el cliente se ha actualizado exitosamente. Entonces estoy representando estas operaciones o estos objetos por cada una de mis operaciones. Si se dan cuenta que dice el cliente se ha actualizado exitosamente, el cliente se ha creado exitosamente y también tengo el cliente se ha dado de baja exitosamente. Lo que lo hace diferente es el nombre del definition. Entonces cuando hago esta actualización en un escenario de éxito me dice el cliente se actualizó correctamente y pues me pone el objeto, ¿no? Y posteriormente también mis escenarios de 400, a diferencia del get, no tengo 400, perdón, sí tenemos 400 y 404. Puede también un escenario, ese es más como que de pruebas integrales, que yo quiera hacer una actualización de un cliente que no existe. Para esto tuve que haber seleccionado un cliente que existía, pero también podemos tener esa validación por si en un momento se llega a dar en que un sistema que no tiene una interfaz sino que me consume a mí, no me pase un ID del cliente existente por lo cual yo tenga que responder not found y donde diga el cliente no existe, ¿vale? Tengo mi definición 500 y se acabó. También tengo mi operación de delete. Aquí muy importante que los delete no se los recomiendo exponer como una operación en su API, sino que le pongan algún otro sustantivo o algún nombre de operación que indique que se va a hacer de forma lógica, pero no de forma realmente eliminar el row o eliminar el registro en base a datos del API, ¿no? En este caso vamos a utilizarlo, en este caso para una forma muy fácil y poder abarcar todas las operaciones. Indicamos que el verbo es delete, la descripción, en este caso baja del cliente, a nivel lógico, eso sí lo indicamos en la descripción. Y los parámetros, se dan cuenta, el delete y el get es muy similar porque los parámetros se pueden pasar en la URI. En este caso le indicamos que es de tipo query y que es requerido y que es la descripción. Básicamente le pasamos igual el ID del cliente. Igual tenemos nuestro escenario de éxito, nuestro 400, nuestro 404 y nuestro 500. En este caso vamos a ver si vemos se reutilizan 400, 404 y 500. El único nuevo es este definition. Si lo buscamos, básicamente me dice el cliente se ha dado de baja exitosamente y el código de la operación de trazabilidad. Una vez que tenemos nuestro contrato de interfaz, vamos a guardar con control S y podemos visualizarlo con control shift P, el cual me va a dar el visualizador de Swagger
en donde ya puedo ver todo mi contrato de interfaz de una forma muy que se puede ejemplificar y se puede interactuar y se pueden ver los parámetros de una forma mejor y más entendible a un contrato pues YAML, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es voy a meter esto a la izquierda para que podamos verlo. De hecho voy a control S, voy a guardarlo, voy a tratar de que se visualice todo. Le voy a poner close all para que se visualice todo el contrato de interfaz y ahora sí podamos ver lo siguiente. La API es de cliente de Banco Poder en su versión 0.1, tiene una descripción y tiene nuestro basepath muy importante que se está poniendo clientes aquí y no se está poniendo por cada uno de los endpoints. Aquí nada más tenemos diagonal porque las operaciones ya las estamos utilizando aquí sobre este recurso principal. Podemos llegar a tener otros paths, claro que los podemos llegar a utilizar, pero ya serían otros paths de otras operaciones, obviamente leyéndolos de derecha a izquierda, siguiendo el estándar de que son sustantivos y son plurales y no representamos realmente la operación con un verbo, ¿no? Sino el verbo lo utilizamos más por el lado de HTTP y los diferentes códigos de estado. Entonces, de status, perdón. Entonces también definimos el esquema de seguridad y cada una de las operaciones, post, get, put, delete. Ya habíamos visto la operación de post, que es la creación, donde podemos ver la descripción, podemos ver el body de entrada, podemos ver también el escenario de éxito. El cliente se ha creado exitosamente, el escenario de 400 y el de 500. Pero ¿qué pasa en un get? Aquí vamos a ver las diferencias. Las diferencias es que ahora sí ya me aparecen cada uno de mis atributos, parámetros de entrada, me dicen que son de tipo string y que son de query. Entonces, por lo cual, en un escenario de get ya me está indicando que solamente es por query y que es requerido, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hago una consulta de tipo que es exitosa en la búsqueda de un cliente, me va a volver el siguiente modelo, donde me indica ya el ID del cliente, porque obviamente para hacer una consulta de cliente necesito el ID del cliente. Entonces ya me manda el ID del cliente y todos los datos que representan al cliente. Ahora, un escenario de entrada incorrecta que no le pase el ID, le pase letras, algún símbolo raro, me va a decir, ¿sabes qué? Los datos del cliente no contienen caracteres inválidos, debes introducir correctamente los datos de consulta, ¿no? Que son, si se dan cuenta, información repetida o códigos básicamente estructuras ya que estamos reutilizando, porque realmente aquí en el post dice lo mismo, ¿vale? Entonces aquí tenemos 404 sí es diferente, nos dice 404, nombre del API, punto 1100, no existe la información solicitada que es el ID del cliente que estamos consultando, el ID que estaba tratando de consultar y la descripción, en este caso no dice nada, ¿no? Pero posiblemente aquí podamos tener un arreglo el cual defina por qué no está, o sabes que el cliente no ha sido dado de alta, o el sistema tal no me respondió, por lo cual no te puedo dar la información del cliente. Tenemos mi escenario 500, que igual ya lo habíamos visto, código, mensaje, información y error al realizar la operación. Este es muy genérico y no debemos de hacer como que uno por cada uno de los endpoints, porque al final esto es solamente representación. El backend sí podría estar devolviendo diferentes salidas por cada uno de los endpoints en cada uno de los verbos y endpoints que se están especificando. Ahora veremos el put. El put es muy parecido al post en cuestión de que viaja por el body, se representa que son los datos de entrada del cliente. Nos dice que un escenario de éxito, una actualización exitosa de un cliente, nos diría el cliente se ha actualizado exitosamente y todo el objeto que representa la actualización, en este caso del cliente, y el código. El código nos sirve muy importante para saber que la operación se realizó con éxito independientemente del código HTTP que expresamos acá. En este caso lo estamos utilizando ambos el mismo número, ¿no? Tenemos nuestro escenario 400 de entradas incorrectas y 404, como les decía, ¿quieres una actualización de un cliente que no existe? Podría ser aquí esta validación y podría realizar una estructura de not found, no existe la información solicitada. Después también tengo mi escenario 500 en donde representamos pues un error en internal server error en nuestro backend y que puede regresar a esa estructura. Y por último tenemos nuestro delete, que en este caso es muy parecido al get porque recibe los parámetros como query parameters, como query, viajan en la URI y podemos decir que cuando se hace un caso exitoso, una eliminación exitosa me va a indicar el cliente se ha dado baja exitosamente con código 200, pero aquí indicamos que esta operación solamente es a nivel lógico. Esto es como descriptivo. Un escenario 400, un 404
trato de eliminar un cliente, pero este cliente no existe, me va a devolver una estructura de, ¿sabes qué? La información solita no existe. Antes de poderlo eliminar, yo tendría que validar si existe, y una vez que exista, pues tratar de eliminarlo. En caso contrario, indicar el empleado que trata de eliminar, pues no existe, ¿no? En este caso no es el empleado, es el cliente. Y posteriormente ya en la parte de 500 va a decir, ¿sabes qué? Se produjo un error inesperado interno, ¿no? Se dan cuenta, reutilicé algunos y ya con esto me da una forma de entender y muy general de hacer mis contratos de interfaz, mis contratos para los desarrolladores, mis contratos para los consumidores clientes. Muy importante que no lo hemos visto, que en la parte final se crean los modelos. Y aquí están cada uno de los definitions que estuve creando y cada una de las descripciones y examples que estuve generando. Básicamente son los modelos, por ejemplo, el cliente input 2, que es donde ya venía el ID, cliente banco response, que básicamente son las estructuras de cuando contesta correctamente. Si nos damos cuenta, aquí es donde se puede haber un objeto que tenga referencia a otro objeto, que es mensaje código detalles, donde detalle es la referencia a un objeto más, ¿no? Igual el cliente banco actualización, el de respuesta de borrado lógico, y cada uno de los 400 que se damos cuenta es la misma estructura: código, mensaje, información, tracking, código, mensaje, información, tracking, código, mensaje, ID, descripción. Eso es diferente porque realmente es una búsqueda de una entidad que no existe. Entonces, si nos damos cuenta, con esto podemos describir nuestra especificación, podemos darle clic y minimizar cada una de esos tabs y poder ver la descripción completa de nuestra API. Volviendo a la definición, podemos ver nuestro archivo de este lado, de este lado izquierdo, y con Control Shift P vamos a ver que vamos a poder mostrar la especificación completamente, ¿no? Entonces, básicamente con esto estamos logrando crear mi contrato de interfaz con una estructura YAML muy entendible, muy fácil de hacer, y que esto lo podría estar representando con Swagger, con el visualizador, para poder ver mi contrato de interfaz, cómo lo fui creando, y poder en un momento exponer mi especificación. Entonces, ¿qué hicimos? En resumen, definimos cada una de las características y metadata de mi API, de mi contrato. Definimos, muy importante, el base path para poner el recurso principal al cual voy a estar accediendo. Versionamos el API, en este caso en su versión 1, también indicamos acá en la versión, en la metadata. Definimos el esquema de seguridad. Ya estas APIs van a utilizar un esquema de seguridad de tipo, en el header va a viajar un authorization y va a viajar un bearer token, el cual por cada solicitud yo necesito pasarle un token válido de acceso. Posteriormente vamos a ver el tema de seguridad, pero ya estamos definiendo el esquema de seguridad propiamente en mi contrato. Mi consumidor, cuando yo le pase mi contrato, ya va a ver el tipo de seguridad que voy a hacer, por lo cual va a interactuar de esa forma con mi API. Posteriormente estuve definiendo cada uno de los paths. En este caso es diagonal porque directamente le estoy pegando a los recursos de clientes. Y cada uno de los parámetros de entrada para un put en el body es un 201 de creación. Los definition, los 404 y 500 que son de excepción. Get, otra operación con sus parámetros de entrada que viajan por query y no por el body. 200 de éxito, 404 not found, 400 bad request, 500 internal server error. Para mi put igual viaja por el body. Defino mis parámetros de entrada. También pongo los códigos 200 de éxito, 400, 404 not found, 500, y igual para mi delete. Entonces esto básicamente, este YAML me ayudó a definir cada una de mis operaciones, y obviamente los definition que ya los habíamos mencionado, en donde voy a estar representando cada uno de los objetos, y con esto va a haber una representación de cada uno tanto de las entradas como de las salidas. Entonces hasta aquí hemos llegado definiendo la primera API, en la primera API de clientes del Banco Poder, para poder dar de alta nuevos clientes hacia el banco, captarlos y en un segundo momento generarles, ofrecerles productos de crédito o algún otro tipo de producto. Ahora seguimos con la creación de mocks de la API de clientes de Banco Poder.